Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Tauro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Te invito por favor a suscribirte a mi canal, si te gusta mi contenido, que por favor me apoyes suscribiéndote al canal y dándole a la campanita, porque cuando te suscribes me dices que a ti te gusta este contenido y así yo también lo puedo seguir creando de forma gratuita para YouTube. Así que te invito a que me ayudes a seguir creciendo, ya que me he dado cuenta, como puedes ver aquí en la pantallita, que gran parte de la gente que me ve mis videos no me sigue, no se ha suscrito al canal. Así que si te gustaría apoyarme, te agradecería de todo corazón que por favor te suscribas, porque también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a hacer un vivo contestando tus preguntas de péndulo y también dándote un consejito, así que atentos ahí, ¿ok? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy, mis cariños Tauros, son Me Enseñaste de Ricardo Arjona y Noviembre Sin Ti de Reiko, ¿ok? Sin más ni menos nos vamos a meter ahora de lleno a esta lectura después de esa enorme introducción. Bueno, vamos a mirar. Separación se ve aquí en la energía de tu persona especial, que es la que está acá arriba, la energía tuya es la que está acá abajo. Se ve separación. El 4 de bastos es la energía de las llamas gemelas, ¿ok? Pero sin embargo está al reverso. Tu persona se siente un poquitito abandonada, siente que el quiebre ha sido duro, se está intentando reponer de este quiebre. Es como que siento que tu persona no quiso poner mucho de su parte aquí en este minuto y ahora le está pesando lo que ha pasado entre ustedes dos, ¿ok? Ojo ahí. Para ti, tú te estás conectando mucho más con tu intuición, con la energía de la papisa y con el 3 de bastos al reverso, tú sientes que hay muchos impedimentos para que esto surja. Sin embargo, de seguro no has dejado de querer a esta persona porque todavía no te veo a ti cerrando el ciclo. Pero acá con la carta de El Loco nos puede indicar un nuevo comienzo o también nos puede indicar alma libre. Acá también tenemos la carta de Libérate. Dice Free Yourself, libérate. Es el momento de tomar tu vida, hacerte cargo de tu vida. ¿Por qué? Porque de seguro han creado una relación codependiente con esta persona. ¿Bien? Dice, tu vida amorosa está siendo influenciada por tus caminos religiosos o culturales o diferencias de pensamiento o creencias. Bien, eso significa son personas que hacen las cosas de forma muy distinta o velan por cosas muy distintas. Sin embargo, te dice, estás salvo aquí para amar, es como tu hogar. Y esta persona puede haber sido tu hogar por mucho tiempo también. Pero el quiebre ha sido muy duro, especialmente para tu persona especial, pero los ayuda a dejar ir ese sentido de codependencia. Vamos a mirar un poquitito más también. Esta persona todavía te dice, Tauro, yo te quiero mucho, a mí me gustas mucho. Bien. Vamos a mirar cuál es la energía de tu persona especial, luego vamos a mirar la tuya, le vamos a hacer preguntas a los guías espirituales, también vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura y al final, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, así que quédate hasta el final del video. A pesar de todo, tu persona quiere hacer esta oferta de estabilidad, comunicación acerca de tener algo más estable. La verdad es que tu persona actúa desde el miedo. Aún así quiere salir victorioso contigo, solamente que ha perdido la esperanza de que tú sigas queriendo lo mismo. Pero tú todavía no estás cerrando el ciclo, Tauro, ¿ok? No está tomando acción por el momento, me imagino que eso ya lo sabes. Pero es como que necesita primero levantarse tu persona especial. Bien, pero sí está esperando que cambios vayan a haber. Siente que tú has desinvertido en esto. Tu persona quizás está preparando para irse. Wow, como que le ha dado mucha frustración, como que siente que quizás no se está logrando entender y el esfuerzo que esta persona está poniendo en esto no es lo que tú necesitas o no es lo que tú estás buscando. ¿Ok? Ojo, la carta de la fuerza.
Tu persona todavía está intentando ganar dominio de su ego. Vamos a explorar un poquitito más esto, Tauro. Se ve un poco compleja la energía de tu persona especial porque me dice, bueno, yo quiero que me ofrezcan, bien, esa oportunidad, o quiero una nueva oportunidad con Tauro, pero al mismo tiempo lo vemos retirándose de aquí. Entonces hay una especie de desconexión con lo que hace, con lo que piensa, con lo que siente. Y eso viene desde el miedo al abandono, viene desde las inseguridades que ha provocado la ruptura entre ustedes. Bien, para ti, tú también te ves, o sea, ok, ¿qué pasa acá? Ninguno de los dos quiere cerrar el ciclo, pero tampoco están haciendo el esfuerzo necesario que significa trabajarse para moverse hacia adelante. Son ideas muy contrapuestas. Si estás lidiando con un Piscis, si no me equivoco, la lectura estuvo muy similar, así que si estás lidiando con un Piscis o tienes Piscis en tu carta natal, te invito a mirar la lectura de Piscis también. Tú tienes el Caballero de Copas, de hecho me salieron estas cartas muy similares, pero con el Caballero de Pentáculos y el Caballero de Espadas. Acá tenemos el Caballero de Copas y el Caballero de Espadas dándose la espalda. No hay comunicación, no hay acción. De hecho, las acciones que toman con respecto a eso los van alejando cada vez más. Tienen distintos acercamientos con respecto a esta situación. Eso te ha llevado a ti a alienarte bastante. Ojo con la carta de la Emperatriz al reverso. Siente que quizás ya no estás pudiendo manifestar eso. Tú también quieres una nueva oportunidad con esta persona. Con la carta del Mago realmente lo quieres y lo quieres manifestar, pero se están perdiendo de una oportunidad. Dices como que sientes que quizá no hay reciprocidad. ¿Por qué? Porque no se están entendiendo. No se están hablando como desde la misma página, como que están en distintas páginas. Entonces no se están entendiendo muy bien. Esto a ti te causa bastante ansiedad, ¿no? Pero sabes que tienes que tomar una decisión. Ok. Y mira, la carta del divino femenino y la carta del divino masculino. Está la carta del emperador y la emperatriz. Están una al lado del otro, pero en distintas filas. ¿Qué me dice eso? Distinta página. No nos estamos hablando mucho en el mismo idioma. Sea que te concibas a ti mismo como el emperador o la emperatriz, están habiendo malos entendidos. Una carta está al reverso, la otra está bien puesta. Entonces tú, intentando verlo todo desde la lógica, estás intentando cortar ciertas cosas, pero ojo, tengo muchas cartas de nuevos comienzos. Acá no todo está perdido. Siento que lo que todo esto le está llevando es a tener un nuevo comienzo. A pesar de que hoy día no se mire así, a pesar de que hoy día haya tristeza y se están alejando uno de los otros, posiblemente es para poder limpiar ese karma que vienen desde las relaciones de las llamas gemelas, para poder pasar a una relación un poco más productiva, amorosa y tranquila. No todo está perdido aquí, Tauro. Ok, no nos desilusionemos. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en la lectura del día de hoy. Puedes estar lidiando con un Cáncer, un Leo, nuevamente Cáncer, un Sagitario o un Acuario. Recuerda que estos signos no son limitantes ni determinantes y pueden haber más signos involucrados en esta lectura. ¿Dónde estás, Tauro? Aquí estás. Bien, vamos a invitarte a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y que nos vayan a contestar los guías a partir de estas cartas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles van a ser las cartas que van a contestar las preguntas de Tauro el día de hoy? Y luego vamos a pasar a darte un poquitito más de consejo y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Me dice sí, si tu pregunta de sí o no, dice sí, de aquí a un año. O sea, eso significa, hay que hacer un trabajo aquí. De aquí a un año puedes ver abundancia. Bien, pero las cartas te están invitando a reconsiderar. Bien, si es que tú te estás retirando de esto, te invita a reconsiderar y esperar un poco. Y si es que todavía no te estás retirando de esto, te dice reconsidéralo porque puede haber algo mejor para ti, una nueva forma de hacer las cosas. Bien, esto está respondiendo a la pregunta que está en la cabecita de cada uno, así que tómelo como resuene, ¿ok? Dice, depende de ti. Nuevamente, depende de ti, de lo que tú quieras, de lo que a ti te haga sentido. Esto puede significar, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Puede haber una mejor manera de acercarse a esta situación, o hay algo ahí mejor para ti. Pero no nos quedemos estancados donde estamos, ¿no? En el dolor, en la dificultad, en el no hablarnos, por ejemplo. La comunicación es muy importante aquí también, Tauro. ¿Cómo nos podemos comunicar desde el corazón para dejar de tener estos malos entendidos y comenzar a conectarnos con lo que realmente nos queremos conectar?
y poder sanar la relación, poder reconstruirla si es que ustedes así lo quieren. Vemos nuevos comienzos. Está un poco más optimista ahora la lectura, pero es un viaje que hay que hacer. Por eso nos muestran cartas muy complejas. Hay un proceso importante de sanación aquí que hay que hacer, pero no todo está cerrado, ¿ok? Si es que esta está resonando contigo, no todo está cerrado. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, y luego te vamos a dar un consejito, algo más que nos puedan dar las guías espirituales. Les aprovecho de contar que ya estamos en TikTok dando mensajes diarios, así que conéctate desde ahí, el link está acá abajito en la descripción del video. Está muy bueno el TikTok, métanse al TikTok. Dele seguir al TikTok. Vamos a ver, tu persona tiene el caballero de espadas, la rueda de la fortuna y la reina de espadas. Ven, una pareja poderosa, son una pareja que está al mismo nivel. Siente que tú también le estás dando la espalda, ojo, y siente que tú la quieres cortar o que ya no estás interesado. Bien, esto no significa, uy, bueno, como mi persona piensa eso, ahora voy a correr detrás de ellos para que piensen distinto. Siento que tu persona necesita hacer cierto esfuerzo para acercarse a ti. Si lo que está esperando es que tú te des vuelta y puedan hablarse. Las cartas de espadas son de comunicación, derechamente, pero que comuniquen sus ideas apropiadamente, de forma asertiva. Que vayan hablando de acuerdo a lo que quieren. Y esto significa, primero escucho a mi corazón y luego hablo desde lo que tengo para entregar, de lo que está en mi mente, de cómo desde mi mente logro aterrizar los sentimientos que tengo en mi corazón. Bien, esto puede cambiar y puede cambiar para bien con comunicación. ¿Se entiende? Vamos a ver qué recursos te podemos dar, qué consejo te podemos dar antes de cerrar, Tauro. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que la lectura está un poco compleja, pero la comunicación es tu clave del día de hoy. Vamos a ver qué dicen las cartas. La armonía dice: tú eres capaz de sentir una conexión balanceada con el todo, la armonía. Y también te dice: tú reconoces tus faltas y también reconoces tus ¿cómo se llama esto? Tus logros y los comprendes todos como lecciones. Esto significa yo me hago cargo de mi proceso. Bien, y me doy cuenta. También el compromiso. Tú te dedicas a tus pensamientos de forma completa, sabiendo que el amor es la esencia de tu ser. Bien, el compromiso desde el amor incondicional. Desde ahí nos entregamos. Un último consejo para ustedes. Muchas gracias, Tauro, por estar acá. Aquellos que llegaron hasta el final de este video, espero que les esté sirviendo, que les esté ayudando. Muchísimas gracias a los guías espirituales por acompañarnos el día de hoy. Vamos a ver, dice: toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano. Toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Bien, especialmente si es que tenemos personas alrededor nuestro que nos están dando consejos un poco tóxicos acerca de esta conexión. Conéctate con lo que tú sientes, con lo que tú quieres. Y si es que tú sientes que la toxicidad de esta persona, está bien retirarse de la situación si es que así lo sientes. Bien, me escucho a mi corazón primero. Yo sé qué es lo que necesito en mi vida. Y si es que necesito volver también a pisar la misma piedra de nuevo y volver a equivocarme, eso está bien también. Porque quizá hay una lección ahí que todavía tenemos que volver a vivir, o que tenemos que reentender, ¿ok? Defiende tus creencias cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto. Y estas cartas van de la manito. Bien. Muchas gracias, Tauro, por estar acá. Nos vamos a ver la próxima semana con otra lectura. Así que quédate atento ahí, suscríbete. Un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo.
También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.